Hola, bendiciones a todos y que tengan un excelente día. Y te bendigo en el nombre de Jesús y mi nombre es Lili Palacios y este es tu programa Cimientos Correctos. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de llegar con la señal ahí a tu hogar. Y yo sé que el Señor va a tener una palabra para nosotros el día de hoy. Yo quiero que abras la palabra de Dios ahí en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. En otros programas anteriores estuvimos viendo que Dios nos ha dado armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Aquí en el versículo 4 y 5 del 2 de Corintios 10, dice así la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Entonces, en el programa anterior estuvimos viendo que algunas de estas armas poderosas que no son carnales, no son pistolas, no son machetes, no son cuchillos, no son tijeras, no son bates o palos, no son nada, no son zapatos o zapatillas, ¿verdad? Ni bolsas, no, sino son armas espirituales que Dios nos ha dado a nosotros, los hijos de Dios. Tú no puedes, tú no puedes usar armas que si no eres espiritual, pues no las puedes usar porque ahora sí que te va a afectar a ti, ¿verdad? Si tratas de hacerlo. Si no conoces la palabra de Dios, si no sabes cómo usarlas, pues, y si no sabes cómo usar cualquier arma, ¿verdad? Pues vas a causar un accidente o la muerte de alguien en lo natural. Entonces, Dios nos ha dado armas que son sobrenaturales, armas poderosas. Una de estas armas que vimos es el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Y toda rodilla se doblará al mencionar el nombre del Señor Jesucristo. Es lo que me dice la palabra de Dios. No me dice que algunos no, unos sí, otros no, los que le reconozcan, sino que finalmente toda rodilla va a ser doblada y van a reconocer que Él es Dios y que Él es el Señor Jesucristo. Sean poderosos, sean políticos, sean empresarios, sean los hombres más ricos y poderosos de este planeta, no importa quiénes seamos, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a reconocerlo a Él como Señor, que Él es el Señor de señores, el Hijo de Dios. Entonces, el nombre del Señor Jesucristo, Dios nos lo ha dado. Es un nombre que es sobre todo nombre. Y lo repetimos y lo decimos, pero no lo comprendemos, no lo asimilamos y pues realmente no lo estamos poniendo en práctica. Porque si el nombre del Señor Jesucristo es sobre todo nombre, entonces el cáncer, la leucemia, la artritis, los problemas económicos, políticos, los problemas de destrucción en el ambiente, en el mar, en la tierra, en el aire, se doblarían sus rodillas, ¿verdad? Nosotros usaríamos el nombre del Señor Jesucristo y con la autoridad y el poder que Él nos ha dado y ordenaríamos a las cosas que se alineen a esta palabra, que se alineen al orden divino y las cosas entrarían, ahora sí que habría paz, estarían en un orden, porque así como es el clima en el cielo, así debe de ser aquí en la tierra. Entonces, los tsunamis, los terremotos, los tornados, las cosas que vienen, las inundaciones, en el cielo no hay inundaciones, no hay tornados, no hay tsunamis, no hay destrucción, no hay incendios, todo eso, ¿verdad? Si hay agua, pues lluvia que va a ser de bendición. Y así como es en el cielo, así debería de ser aquí en la tierra, donde la lluvia cae y va a regar la tierra, va a hacer que las plantas germinen, que sea de bendición para la tierra. Pero a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad, a causa de nuestra propia conciencia colectiva, causamos destrucción a nuestro alrededor, causamos destrucción en la naturaleza, en la vegetación, en los animales y en los seres humanos.
Entonces, si nosotros usamos el nombre del Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, pondríamos al cáncer debajo de nuestros pies, pondríamos a la leucemia debajo de nuestros pies, pondríamos a la escasez, a la pobreza, a la ruina, a la división, a los problemas, a los divorcios, a las violaciones, a los violadores, etcétera, etcétera. Los pondríamos debajo de nuestros pies si usáramos nosotros la autoridad que Dios nos ha dado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, esta es un arma que Dios nos la ha dado, pero si no sabemos cómo usarla, si no sabemos cómo ejercer nuestra autoridad, pues la ruina, la escasez, la limitación, la influencia, los virus, las pestes, las plagas, pues van a tocar nuestras moradas. Y nuestras moradas no nada más son nuestros hogares o es la ciudad, sino son nuestros cuerpos. Y nosotros podemos ponerle límite a la destrucción, podemos ponerle límite a la enfermedad, límite a lo que viene de afuera, ¿verdad? O que quiere tocarnos, usando el nombre del Señor Jesucristo. En una ocasión, yo he escuchado a algunas personas, ¿verdad?, que aún no han sido bautizadas con el Espíritu Santo y la mente natural no comprende las cosas espirituales. Entonces, una persona que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, aun cuando ya recibiste a Cristo, ya tienes al Espíritu Santo y ya tienes al Dios Todopoderoso viviendo dentro de ti, cuando no hemos recibido esa llenura del Espíritu Santo, ese bautismo, esa investidura de poder, entonces tenemos un velo en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestro corazón, que no nos deja ver, ni percibir, ni entender, ni ver, ni escuchar las cosas sobrenaturales, ¿sí? Porque Dios es un Dios sobrenatural, Dios es espíritu. Entonces las cosas de Dios no las podemos comprender con nuestra lógica, con nuestro razonamiento, con nuestro entendimiento, con la filosofía, con nuestra forma de pensar, ¿verdad? Sino las vamos a entender con nuestro corazón y no nuestro corazón natural, sino nuestro corazón espiritual. Es como los vamos a entender. Entonces, en una ocasión, había unos hombres que querían reprender, ¿verdad?, echar fuera el demonio de una persona y en el nombre del Señor Jesucristo reprendieron, ¿verdad?, ese demonio, pero ese demonio dijo, pues a Pablo conozco, pero ustedes quiénes son, y vino y les dio una revolcada, ¿verdad? Les fue como en feria y muchas personas dicen, no, yo no reprendo, yo no echo fuera, yo no me meto con el diablo porque pues a Pablo conocían, al Señor Jesucristo conocía, pero a mí me va a ir igual, ¿verdad? Me va a ir ahora sí que igual que en la feria. Pero eso lo pensamos y lo decimos porque no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Nuestras fuerzas no somos nada, pero en Cristo y Cristo en nosotros, entonces Él va a ser en nosotros, va a ser Dios en nosotros, la esperanza de gloria, va a ser Él en nosotros, la autoridad, la justicia, el poder, la salud, la sanidad, la libertad, la bendición, la prosperidad. Él en nosotros y va a vivir una vida en nosotros, ¿verdad? Y que vamos a manifestarla y la vamos a demostrar en esta sociedad, en donde tú vives, ¿verdad? Entonces, una de esas armas es el nombre del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios también me dice que no usemos el nombre del Señor en vano. Tantas veces que decimos, ay Diosito, líbrame, ay Diosito, ay Jesús, y Jesús lo traemos en la boca, pero nada más lo estamos mencionando en vano, ¿sí? Nuestras palabras tienen poder. Nosotros nos ha dado Dios el poder en nuestra lengua para crear vida o para crear muerte, para bendecir o para maldecir. Entonces, si yo me la paso nada más usando el nombre del Señor en vano, estoy pecando contra Dios, ¿verdad? Porque Él me dice, no uses el nombre del Señor en vano. Yo tengo que tener cuidado con lo que digo y cómo lo digo. En el momento que tenga un problema, en el momento que realmente necesite la mano de Dios y la intervención divina, pues
es cuando yo voy a usar el nombre del Señor Jesucristo y voy a aclamarlo y voy a ordenar a las cosas que paren, que cesen o que sean restablecidas o que se detengan, ¿verdad? Y el Señor Dios Todopoderoso, Él pelea por nosotros. Los ángeles que están a nuestro favor, que están a nuestro alrededor, van a luchar y van a pelear por nosotros. Cuando nosotros hablemos vida, cuando nosotros hablemos o decretamos esta palabra o hablemos el propósito de Dios, se va a cumplir, se va a manifestar. Pero cuando nosotros clamemos el nombre del Señor Jesucristo, Él se manifiesta. Pero si nos la pasamos mencionándolo en vano, no funciona, ¿verdad? No funciona. No sé cómo explicártelo, pero no funciona, ¿verdad? No te va a pasar nada. Y quiero decirte que tú y yo como hijos de Dios tenemos a Dios, tenemos la unción de Dios, tenemos el poder de Dios que ya nos fue dado, el poder dinamita que vive dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, ya vive dentro de nosotros. Así que es tiempo de que lo manifestemos, es tiempo de que dejemos que se manifieste a través de nosotros, que viva a través de nosotros. Es ilógico que sigamos viviendo nuestras vidas de la manera que lo hemos vivido y esperemos resultados diferentes. Es tiempo de que hagamos a un lado nuestra vida, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de hablar, las intenciones y deseos y voluntad de nuestro corazón y dejar que Cristo viva en nosotros, que nosotros muramos, que nosotros menguemos para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Entonces nuestras vidas van a empezar a ser de impacto, nuestras vidas van a cambiar, nuestras vidas van a ser realmente transformadas. Y al transformar nosotros, vamos a transformar nuestro entorno, va a transformar lo que está a nuestro alrededor. Nosotros no podemos obligar, manipular o controlar la voluntad de otras personas. Bueno, no debemos, ¿verdad? No lo tenemos que hacer. Si nosotros no vamos a, Dios nos ha dado libre albedrío, nos ha dado la libertad de escogerlo, de rechazarlo, de buscarlo o de ignorarlo. Entonces, si Él nos ha dado la libertad y si Él no nos obliga, no nos manipula, no nos controla, ¿por qué yo voy a tratar de seguir controlando o de seguir queriendo controlar, manipular y hacer que mi hijo, que mi esposo, que mi esposa, que mi suegra, que mi mamá hagan, busquen algo que ni siquiera Dios lo obliga, ¿verdad? Dios nos ha dado la libertad, tú vas a compartir, tú vas a orar, tú vas a interceder por las personas, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia y va a tocar sus vidas, va a impactar sus vidas en su momento, en su forma, como Él lo quiere, como Él lo ha planeado, como Él lo desea, no como tú quieres, como tú deseas, en el momento que tú quieres y cuando tú quieres y de la forma en que tú quieres, porque eso es manipulación, eso es control. Entonces nos ha dado Dios el nombre del Señor Jesucristo, que es nuestra arma poderosa. Nos ha dado la sangre del Señor Jesucristo, la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Y si alguna vez el Señor te permite ver lo que ocurrió en el día antes de la muerte, en el día de la muerte, en el día que estuvo en el infierno el Señor Jesucristo, cuando fue al paraíso, y si Dios te permite ver qué fue lo que ocurrió con esa sangre poderosa en el cielo y cómo esa sangre que fue vertida, que fue rociada, que fue derramada en la cruz del Calvario, fue guardada y llevada al cielo, y cómo esa sangre que estaba siendo vertida ahí en el altar, en el cielo, y mientras estaba siendo vertida cada gota de la sangre que fue del Señor Jesucristo, y en el cielo, en ese altar empezaban a pasar palabras: cáncer, enfermedad, pobreza, ruina, escasez, dolencia, divorcio, y la sangre del Señor Jesucristo, rebelión, pecado, etcétera, etcétera, estaba siendo derramada esa sangre en el altar de Dios. La última gota que fue derramada mientras estaban pasando todos esos nombres que Él estaba venciendo,
la sangre del Señor Jesucristo venció la muerte, venció la enfermedad, venció la ruina, venció la muerte espiritual, la muerte natural, todo, ¿verdad? Pero mientras todos esos nombres de las cosas que el Señor Jesucristo estaba venciendo con su sangre, la última palabra que apareció en ese lugar que estaba fluyendo, en ese manto que estaba fluyendo, fue la palabra muerte. Cuando la última gota de la sangre del Señor Jesucristo tocó la palabra muerte, hubo una explosión en el cielo, un grito de victoria, porque ciertamente Cristo había vencido a la muerte y la había derrotado. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo murió, Él descendió a los infiernos, les predicó a los espíritus que estaban encarcelados, ¿sí? A los espíritus que estaban ahí encarcelados, pero al tercer día resucitó. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? El Señor Jesucristo fue al paraíso, ese lugar espiritual que sí existía, no era el cielo, pero sí existía, tenía edificios, tenía vegetación y cosas muy hermosas ahí en el paraíso, y estaban todos aquellos santos que habían sido justos, pero que estaban en ese lugar. Y una de las personas que acababa de ir a ese lugar, que no tenía mucho tiempo, ¿verdad? Que estaban compartiendo y testificando, porque ahí estaba Abraham, estaba Moisés, estaba Josué, estaba pues Esther, todos ellos, ¿verdad? Todos los que fueron justos, todos los profetas, ¿verdad? Ahí estaban en el paraíso, aguardando, esperando. Entonces, cuando va, por ejemplo, va Juan el Bautista, ¿verdad? Él fue decapitado, él fue ahí al paraíso, él fue a compartirles a todos los demás de que él ya había visto al Mesías, que estaba vivo, que estaba haciendo milagros, maravillas y prodigios. Les empezó a compartir cómo era todo lo que los profetas habían profetizado, todo lo que Dios les había revelado a David, a Moisés, a todos ellos, pues él podía compartirles y ser un testigo ahí en el paraíso del Señor Jesucristo, ¿verdad? De que sí, ya se había manifestado, ya había llegado, ya estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, el que estaba en la cruz, que murió antes del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué le dijo él? Ciertamente hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, él también fue, decir, yo estuve con él, ahí estábamos en la cruz, ahí él me perdonó, ahí él me salvó, ahí él me redimió y ahora estoy aquí en el paraíso. Entonces, Jesús fue al paraíso a predicarles, a compartirles. Y cuando Él resucita, se van con Él, ¿verdad? Pero los que estaban ahí en el infierno, el enemigo, Satanás, empieza a llamar a todas sus jerarquías. Y tardó para que vinieran todas las jerarquías que estaban en los reinos de este mundo. Y no los reinos que estaban en Francia, en el África o aquí o allá, no. Sino los reinos espirituales. Se tardó para que llegaran las jerarquías, que llegaran todos los demonios, porque iba a ser un espectáculo del Señor Jesucristo. Tenía al Hijo de Dios y Dios no se había manifestado. Dios no había hecho absolutamente nada para rescatarlo. Entonces, Satanás quería hacer un espectáculo público de que él había ganado, de que él había derrotado y que lo tenía cautivo y encarcelado ahí en el infierno. Entonces, tanto se tardó que llegaron ahora sí que todos sus secuaces, ¿verdad? Pero era un círculo el que había ahí, estaban todas las altas jerarquías ahí al frente, ¿verdad? Y todos los demás achichincles, ¿verdad? Ahora sí que estaban entre las gradas, ¿verdad? Esperando y viendo ahí nada más de espectadores. Y ¿sabes qué pasó? Que al tercer día, el primer día no hubo nada, no se manifestó nada, no se apareció Dios a rescatar al Señor Jesucristo, no hubo rayos y centellas, no hubo nada, no hubo la gloria, no hubo la luz, no vinieron los ángeles, nada. En el tercer día, cuando iban a hacer ese espectáculo público, en ese momento
Él levantó su mano y la luz, el rayo de la potencia, de la gloria de Dios, derritió la cara de los demonios. Y yo no sé si tú los has visto o puedas verlos en el ámbito espiritual, pero tú vas a ver demonios que tienen unas partes de sus caras derretidas, porque fue el fuego de Dios, la gloria de Dios que los derritió los que estaban adelante. Entonces, todos los que estaban atrás estaban bien contentos, ¿verdad? Porque no fueron achicharrados, ¿verdad? En ese momento. Pero ¿sabes qué pasó? Que en ese momento, cuando el Señor se manifestó, Él despojó públicamente a Satanás. En la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel, me dice que Él lo despojó. Satanás tenía, Satanás tenía en su vestidura, en él mismo, tenía incrustado piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, rubíes. También tenía incrustado en su ser instrumentos musicales, porque él estaba a cargo del grupo de alabanza, ¿verdad? En el cielo. Era el único que podía entrar en las piedras de fuego. Dentro de Dios, que no tiene órganos, está el monte de Dios y están las piedras de fuego, que son diamantes, y ahí él podía caminar, ahí él podía estar. Y dentro de Dios, cuando la alabanza, cuando la adoración se llevaba a cabo en el cielo, esa alabanza, esa adoración tocaba el corazón de Dios, y esas piedras, ese fuego dentro del corazón de Dios, que es el amor de Dios, se derretía. Entonces de Dios emanan esas piedras preciosas que van y desembocan por el río de Dios a un mar de cristal. Y el mar de cristal y el río de Dios está lleno de esas piedras que vienen del corazón de Dios, que son diamantes, son esmeraldas, son rubíes, son piedras preciosas que están dentro del corazón de Dios. Y Satanás tenía acceso a todo eso. Satanás tenía incrustado en su ser tamboriles, flautas, instrumentos musicales, porque él creaba la música, él creaba adoración, ¿sí? Por eso, pues yo creo que fue fácil engañar a todo su grupo de alabanza, porque él decía, pues mira, yo soy Dios, yo creo, yo compongo, yo hago, yo soy como Dios, ¿verdad? Y yo soy el único que tengo acceso a él. Y como Dios no decía nada y Dios no manifestaba que supiera los planes de Satanás, de Lucifer, ¿verdad? Que se diera cuenta de lo que estaba tentando a todos los ángeles, pues parecía que se estaba saliendo con la suya, hasta que en el momento que ya Dios no lo dejó que entrara a su corazón y entrara a esas piedras de fuego, entonces supo él que estaba en problemas. Y ni siquiera Dios lo echó fuera, ¿verdad? Nada más le dijo al arcángel Miguel, sácalo, ¿verdad? Y a él y a todos sus ángeles se fueron, los echaron fuera del cielo, ¿verdad? Con el amor de Dios, con el fuego de Dios, salieron todos disparados. Entonces, cuando Jesucristo está ahí, le despoja públicamente enfrente de todos ellos de esos tamboriles, de todas esas piedras preciosas, porque era un ángel de luz, un ángel hermoso, y lo despojó completamente de su belleza, del poder, de la autoridad, ¿verdad? Ahora Dios nos ha dado esa autoridad a nosotros a través del nombre del Señor Jesucristo. Nos ha dado el poder, nos ha dado esta arma poderosísima que es la sangre del Señor Jesucristo, la cual ya derrotó al cáncer, a los tumores, a la ceguera, a la sordera, a la escasez, a la muerte. Ya la derrotó el Señor Jesucristo a través de su sangre. Ahora nosotros tenemos la autoridad para aplicar, para apropiarnos de clamar la sangre de Cristo sobre nuestra vida, y el enemigo no nos puede tocar. Cuando tú y yo manifestamos la sangre de Cristo en nuestras vidas, el enemigo nada más va a ver la sangre de Cristo. El diablo ni siquiera puede resistir ver la sangre de Cristo en tu vida. Va a huir, se va a alejar, no te va a poder tocar. Entonces tenemos estas armas que es tiempo, iglesia, es tiempo que las pongamos por práctica, es tiempo que las usemos, que no las mal usemos, ¿verdad? No las usemos mal, ¿verdad? Sino que las usemos correctamente y nos paremos firmes en la autoridad que Dios nos ha dado. Dios ya te sentó con Él, juntamente con Él está sentado en los lugares celestiales, ya está
estar reinando juntamente con Él. Pero si ya estamos allá sentados en lugares celestiales, si ya estamos al lado del Señor Jesucristo en el cielo, ahí con Él reinando, entonces, ¿cómo es posible que aquí en la tierra estemos todos apachurrados, todos tristes, todos deprimidos, todos enfermos, todos emproblemados, todos enojados, todos pobres, todos enfermos, sin ser ahora sí que una luz en medio de las tinieblas, una influencia en medio de nuestra sociedad? Es tiempo de que cambiemos nuestra manera de pensar, que quitemos nuestras estructuras o se destruyan esas estructuras babilónicas, estas estructuras de religiosidad, de pobreza, de escasez, de mentiras que hemos creído, de falsas doctrinas o doctrinas de hombres, y las dejemos a un lado y creamos esta palabra que es viva y que es eficaz, y que la mente de Cristo se active en nosotros, ¿verdad? Para pensar como Cristo piensa, para ser como Él es. Y nosotros vamos a empezar a ser diferentes y vamos a ser de influencia. Vamos a ser, ahora sí que vamos a gobernar. Si yo te pregunto, bueno, tú eres rey y eres sacerdote, y tú me vas a decir, sí, yo soy rey, soy sacerdote. Ok, ¿cuál es tu gobierno? ¿Cuál es tu reinado? ¿Qué es lo que tú reinas? ¿Qué es lo que tú gobiernas? Pues ni siquiera reinas en tu corazón, no has conquistado esas áreas en tu corazón, ¿verdad? No gobiernas en tu hogar, no reinas ahí en la colonia donde tú estás. Estás todo espantado, todo temeroso por lo que ocurre a tu alrededor. Cuando el enemigo debe de estar temeroso y huir porque nosotros estamos a su alrededor. Entonces, yo creo que es tiempo de que nos levantemos y creamos la palabra de Dios y creamos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay otras armas que vamos a seguir viendo y que después de que tú las escuches, después de que tú las aprendas, las vamos a poner en práctica. No sirve de nada que sepamos que tenemos un arsenal si no lo usamos, ¿verdad? Pero tenemos que saberlo usar y usar la palabra de Dios, que cuando nosotros la desatamos, los ángeles están esperando que nosotros hablemos para poder ejecutar, para poder defendernos, para poder pelear cuando nosotros hablamos esa palabra. Entonces, examina lo que estás hablando, examina lo que estás pensando, examina lo que estás viviendo, y si no te gusta, es tiempo de cambiarlo. Dios te bendiga.